Hola amigos del Santuario Rosa Mística, bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera fase donde estamos hablando de los mensajes de la Virgen María a Pierina en los últimos años de sus apariciones. Silvia, ¿cómo estás? Cuéntanos hoy de qué vamos a hablar. Hola Carlos, hola a todos amigos. Como lo dices, este ya es parte de nuestros últimos capítulos. Tendremos este y uno más el próximo martes y finalizaremos con un testimonio que publicaremos en los siguientes días. Pero así es, casi que este es pues el penúltimo capítulo en donde nos vamos a enfocar en los mensajes de la Rosa Mística dados a Pierina Gili. Finalmente en este hermoso itinerario logramos completar 21 capítulos, 21 capítulos que condensan los mensajes más importantes de la Virgencita Rosa Mística y que cada día pues los actualizamos a los momentos que vivimos en el presente. En este capítulo, Carlos, vamos a hablar sobre los mensajes de 1978 y 1979, finales de la década de 1970. Y pues bien, digamos... Hace 40 años. Hace 40 años, sí. Hace 40 años. Esas apariciones de estos años transcurrieron de manera privada a Pierina Gili. Y algunos de ellos fueron a Pierina estando ella con su amiga Lucía. Lucía tuvo la oportunidad de oírlos. El libro no es muy claro, no sé si también Lucía vio a la Virgen, pero estaba ella ahí presente y la Virgencita le mandó mensajes directamente también a Lucía, que era pues la mejor amiga de Pierina. ¿Cómo quise presentar este capítulo? Porque pues digamos, ya en estos últimos años los mensajes de la Rosita Mística venían siendo una vez más los que venía dando en los años anteriores, de oración, de reparación, de generosidad en el sacrificio, de mucha reparación. Entonces, quise hacerlo de manera resumida. Voy a resaltar pues los mensajes que consideré y que pues más importantes y que me llamaron a mí la atención, sin entrar pues como en el detalle antes que cogíamos como mes por mes, año por año, porque como vuelvo y lo digo, pues son mensajes, pues prolongan los mensajes ya recibidos en los años anteriores que hemos visto en los capítulos que antes hemos podido compartir con ustedes. La Virgencita, como se los decía, en estos años sigue pidiendo oración y reparación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús sufre por las constantes ofensas y el pecado. Y especialmente la Virgencita en estos años recalca un pecado que es la soberbia. Ella dice que la soberbia, pues, y yo creo que todavía en los tiempos presentes desencadenan acciones que envuelven o llevan consigo unos ciclos perversos. ¿Por qué? Y se los voy a explicar de la forma como yo lo veía mientras leía estos últimos capítulos de los diarios de Pierina. Y es que el hombre, enceguecido por la soberbia, se empieza a creer poderoso. Y como lo veíamos en el capítulo anterior, esa soberbia sofoca el nombre de nuestro Señor Jesús y va apagando la luz que nos pone Jesús a todos sus hijos. El hombre se cree poderoso y enfoca su inteligencia, que es uno de los dones más preciados que nuestro Señor Jesús nos ha dado. La enfoca a acciones que no van muy en línea con el mensaje de nuestro Señor Jesús en su Evangelio. Definitivamente, el hombre empieza a actuar lleno de vanidad, de ego, ambicioso, egoísta, y esto claramente lo va apartando del bien y lo va llevando a ese materialismo que hablaba la Virgencita María, un materialismo que recuerden lo que ella le decía a Pierina, le decía al final ese materialismo
va a provocar una tristeza espiritual. Es ese vacío con el que uno se queda siempre que enfoca su confianza o la deposita en las cosas del mundo, en el dinero, en la fama, en el éxito. Y eso también va llevando a algo que a la Virgencita le preocupaba mucho y posiblemente todavía le sigue preocupando, y es el ateísmo. El ateísmo, pienso yo de una manera muy personal, que no es solamente no creer, sino que esta soberbia que va envolviendo al hombre lo hace sentirse Dios. Así es. Y entonces ya no creen en nuestro Dios, ya no creen en Papá Dios, sino que creen en ellos mismos. Y por eso hablo de esos ciclos perversos, porque todas estas cosas llevan a que el hombre se sienta tan confiado en lo que es, en sus capacidades, en que va cosechando propios méritos, y entonces el hombre, pues hablo del hombre, pero pues nosotros nos sentimos con el derecho a tener recompensas, y buscamos esas recompensas que nos las da el mundo. ¿En qué? En placeres, en diversión, en reconocimientos, en un éxito, en dinero. Y no con eso no estoy queriendo decir que el dinero sea malo, sino cuando gastas de más, cuando un poco desperdicias el dinero en otras cosas en lugar de darlo a los necesitados y suplir tus necesidades básicas y un poquito más, se desbordan, ¿cierto? Y hay cosas ostentosas, y uno ve hoy en día ese poder económico del hombre que cada vez quiere más. Estos placeres, como nos lo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio, pues son pasajeros, son temporales, no duran. Pero además pasa algo con nuestra naturaleza humana, y es que hoy te consientes de una manera porque pues te crees digno por tus propios méritos y tus capacidades de merecerte vacaciones, no sé cómo, pero ya después esas vacaciones ya no te satisfacen. Nada te satisface. Ya quieres otras más grandes. Entonces ya quieres ir a la luna, ya no te conformas con este carro, sino quieres tener otro más, y tienes una colección de carros o cosas materiales, o cada vez buscas más y más y más reconocimiento de la gente, y se va volviendo ese ciclo perverso. Sí, y sientes, como tú decías tal vez hace un par de capítulos, esa necesidad de acumular cosas, de estar recibiendo. Exacto. Y recibiendo y construyendo más cosas para ti, simplemente porque crees que en lo material es donde está tu felicidad. Claro. Y esa soberbia te lleva a dejar a un lado toda tu vida espiritual, o inclusive la vida cercana a Dios. La ahogas, la sofocas con tanta cosa que vas llenando. Inclusive comienzas, y tal vez hemos sido reiterativos en esto, y tal vez es porque nosotros nos da un poquito como de susto, pero vuelve uno a caer en temas de autosuficiencia, esa espiritualidad que llamas, donde lo que haces es que te consideras tú tu propio dueño de la vida, tu propio Dios, y que tú lo puedes hacer todo. Y ahí hay muchos temas de autosuperación, hay muchas tendencias alrededor de eso que alejan de la ecuación a Dios y te ponen a ti en primer lugar. Claro, en primer plano. Así es. Así es. Así es un ciclo perverso. Es un ciclo perverso porque, como se lo explicaba la Rosita Mística a Pierina, al final va a generar una tristeza, una desolación espiritual en el hombre. Estás tan vacío que no sabes cómo llenar tu corazón, y entonces buscas más y más y más. Cada vez los placeres y esas satisfacciones o recompensas que crees merecer y que te da el mundo se vuelven insuficientes. Nos sentimos inconformes. Y entonces este contexto y esta pequeña introducción que hacemos y que la traemos a nuestros tiempos presentes, pues eran en 1978 y en 1979 la preocupación de la Virgencita María. Y yo vuelvo y repito, me atrevo a decir que todavía son fuente de preocupación de ella. Ya muy seguramente en estas generaciones actuales, pues ella ya
ve materializado lo que en el 78 y 79 veía que empezaba a suceder y que en algún momento nos íbamos a desbordar. Pues lo vemos todo el tiempo, Silvia. Tal vez porque en esa época estaba comenzando a tener más auge, pero ahorita lo vemos en los hijos de esa generación. Entonces tú lo ves ahorita en los jóvenes que están en una autosuficiencia y se creen con el derecho a recibir todo sin ningún esfuerzo, y una soberbia, y se creen los dueños y se sienten los dueños del mundo y que todos se lo merecen y no hay esfuerzo alrededor de eso. Yo siento que eso va asociado precisamente a ese tema, ¿no? A cómo esa soberbia que arrancó hace 40 años o más se está viendo reflejada ahorita en las siguientes generaciones. Sí, sin duda. Y entonces, en este contexto, la Virgencita María le dice en febrero de 1978 a Pierina lo siguiente. Ella, exactamente, en febrero, el 17 de febrero de 1978, le dice: sí, yo soy vuestra madre y vengo para haceros conocer cuán grande es el mal que está arruinando la iglesia y a las almas. Intervengo para llevaros a la luz, incitaros a reaccionar y seguir una vida de verdadera fidelidad en la oración, de generosidad en el sacrificio, en la valentía para demostrar al mundo que sois verdaderos cristianos, a fin de que el enemigo de las almas sea derrotado en su altanera soberbia. Ese es el mensaje de la Virgencita María a este contexto que ella veía y que le preocupaba, pero que además le causaba mucho dolor a nuestro Señor Jesús. Él nos veía en ese momento que íbamos por ese mal camino y como siempre, siendo respetuoso de nuestro libre albedrío, sufría nuestro Señor Jesús, sufre hoy también. Uh-huh. Y la Virgencita, como buena madre, pues muerta de tristeza, porque lo veía sufrir, y entonces acude a Pierina y le dice: es urgente que oren y reparen las ofensas que le están ocasionando a mi amado Hijo Jesús. Pero nos dice de todos modos con su voz de aliento, y es: aquí estoy yo, su madre, y vengo a darles la luz, y vengo a motivarlos para que lleven una vida de verdadero sacrificio, de generosidad en las obras que hacemos, y nos anima, porque hay que vencer a este enemigo con su altanera soberbia, porque es altanería. Uh-huh. Es lo que provoca para poder, pues digamos, conseguir sus fines que no son buenos. Así pasó en 1978, y hay algo muy lindo en este mensaje que lo traje, porque algo que me llamó la atención y de lo cual siempre personalmente considero que me hace falta es la valentía que nos pide la Virgencita María como buenos cristianos. Seamos valientes y demostrémoslo con nuestro ejemplo, que somos verdaderos auténticos cristianos, que no nos avergoncemos de amar a Jesús y darlo a conocer y hacer que los demás los amen. Uh-huh. No nos podemos avergonzar. A veces nuestra actitud es de vergüenza, pasivo, y no con esto quiero incentivar pues que nos vayamos a hacer protestas ni nada de esto, pero a veces al católico nos falta tener una actitud de valentía, y valentía dentro del respeto y dentro del amor que nos pide nuestro Señor Jesús, porque mal haríamos defender a Jesús si lo hacemos también de una manera rebelde y con protestas y con cosas así. Uh-huh. Hay que ser muy cuidadosos en esa defensa de nuestro Señor Jesús, porque debemos hacerlo como Él nos lo enseñó en el Evangelio cuando lo perseguían los judíos, lo perseguían los sacerdotes de la época, ¿cierto? Cuando Él predicaba en las sinagogas, o curaba o sanaba en un sábado que no estaba permitido, Él de manera callada, en oración y con palabras muy sabias,
se defendía. Ujú. Y así debemos ahorita actualmente nosotros los católicos y los auténticos cristianos defenderlo, con mucho cuidado, porque debemos transmitir amor, no órdenes, no imposiciones, ni tampoco adoptar posturas que puedan llevar a pensar que somos fanáticos o que somos radicales. Ujú. Es el Espíritu Santo nos debe iluminar y solo es decirle a la Virgencita, aquí estamos y queremos ser valientes y danos la valentía con la que tú quieres que defendamos a tu amado Hijo. Y ella lo hará todo. Así es. Y Silvia, ahí con este tema de la valentía, hay algo que me parece que es muy importante y que complementa esa tarea de valentía, y es que debemos prepararnos. Así es. Nosotros los católicos no estamos acostumbrados a estudiar la palabra de Dios, no estamos acostumbrados a conocer lo que el catecismo nos dice, lo que nuestra iglesia nos enseña, y simplemente nos quedamos con lo que escuchamos en la iglesia, en la misa, y de ahí no paramos, de ahí no pasamos. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, porque si queremos ser valientes, si queremos hablar y defender, pues hay que hacerlo con verdad, argumentos. hay que hacerlo con argumentos. Claramente. Bueno, pues entonces la Virgencita María también, y como lo veíamos en este mensaje que les acabo de decir, pues le dice a Pierina en muchos mensajes que la razón por la cual ella viene a la tierra y nos visita y se vale de aquellas personas que tienen la gracia de verla y oírla, es porque ella necesita estar entre nosotros para fortalecernos, para enseñarnos a llevar una vida de oración, de sacrificio y sobre todo para no perder la esperanza. Y en una de sus apariciones ella alza su mirada al cielo, sube sus ojitos y hace una plegaria, una hermosa plegaria que quiero leerles. Ella dice: que el Espíritu Santo ilumine e inflame vuestros corazones fieles, para que unidos den gloria a Dios Padre Omnipotente, a fin de poder retornar a la santidad de las almas. Es una plegaria divina, o sea, ella, Madre Intercesora, mira al cielo y pide eso. Le pide a su esposo, el Espíritu Santo, que ilumine e inflame nuestros corazones. Por supuesto que el Espíritu Santo no se va a negar ante el pedido de la Virgencita María, y lo hace con tanta ternura y tanto amor delante de Pierina, que Pierina describe en su diario que ella no sabía qué hacer de ver a esta madre suplicando por nosotros y suplicando ayuda divina, que es la que nos salva. Y luego le pide a Pierina, después de que hace esta plegaria, baja su mirada, mira tiernamente a Pierina y le dice: hija, dile a todos, orad, hijos, orad también por aquellos hermanos vuestros que hacen sufrir tanto a la iglesia de mi divino Hijo Jesucristo. También ellos tienen un alma que salvar. Al menos vosotros ofreced sacrificios al Señor por su conversión radical, para que renunciando al pecado retornen a la plenitud de una nueva vida de verdaderos cristianos. Pues ahí nos está diciendo la Virgencita: hijos, oren y oren por sus hermanos que no andan por buen camino. No los critiquen, no los juzguen, no los señalen. Oren, solo oren por ellos. Claro, y también ofrezcan sacrificios, porque la oración hay que acompañarla de ese sacrificio. Y recuerden todos que la Virgencita nos enseñaba, la Virgencita y María Rosa Crucifixa, que fue la guía espiritual un momento de Pierina por largos años. Ella le decía a Pierina: el sacrificio son esas pequeñas cruces diarias que debemos soportar, aquellas incomodidades, aquellas cosas que nos generan un esfuerzo más. Fíjate que a ti la Virgencita no te está pidiendo sacrificios enormes,
como no lo está pidiendo, como a veces algunas personas o cristianos creen que los sacrificios son hacer cosas difíciles. No lo son. Son pequeños detalles. Son pequeños detalles. Son esas pequeñas cruces diarias. Y es importante, amigos, incluir en nuestras oraciones a todas aquellas personas que vemos que de pronto no están haciendo las cosas conforme al mensaje de nuestro Señor Jesús. No podemos decir si bien y mal, no somos nadie para juzgar, no tenemos la medida para decir tú te portas bien, tú te portas mal, no lo sabemos. Pero sí debemos conocer el mensaje de nuestro Señor Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos ponga en nuestro corazón aquellas personas que probablemente no están siguiendo el mensaje de nuestro Señor Jesús para rezar por su conversión. Y recuerden algo muy importante, ¿cuál es el día más poderoso y donde más gracias de conversión se recibe? El 8 de diciembre, en la hora de la gracia, mediodía. Acuérdense que la Virgencita le dice a Pierina, ese día se convertirán los corazones tan duros como las baldosas de esta capilla de Montechiari, por la gracia de mi Hijo amado, en la hora de la gracia, rezando el Miserere. Recemos por todas aquellas personas, entidades profesionales que promueven el aborto. Recemos por aquellas personas que promueven ideologías como el feminismo, como el comunismo, como estas corrientes de nueva era, del nuevo orden. Recemos por aquellas personas que conocemos que lucen soberbias, que lucen egoístas o que nos hacen daño. En silencio, sin hacer reclamos, vuelvo y digo, sin juzgar, pidamos por la conversión de ellos. A veces uno cuando ora y cuando habla con la Virgencita y con nuestro Señor Jesús, pide muchas cosas. A veces pide por uno mismo, o pide por su familia, o pide por los vecinos, o pide por necesidades puntuales, sanaciones, empleos, trabajos, mejor por el negocio, por proyectos, por viajes, por protección, la angustia del momento, por problemas emocionales, porque los hijos no se están portando bien, por algunas dificultades que tiene uno o tiene sus seres queridos. O pedimos por la paz del mundo, pedimos por los sacerdotes, porque sabemos que pedimos y rezamos mucho por los sacerdotes. Oramos por el Papa Francisco. ¿Pero alguna vez oramos para que las almas se conviertan? A veces se olvida esa intención. A veces sentimos, Silvia, que cada uno haga y allá verá, y que cada uno haga lo que quiera. Y sí, pero ¿dónde estoy yo pidiendo en oración por esas almas? Que se conviertan. Que se conviertan. No es cambiarlos a la fuerza y decirles y estar uno ahí señalándolos permanentemente, como tú dices. Pero sí oremos por ellos. Sí oremos por ellos. Oremos por ellos, pidamos por la conversión de ellos y de nuestras propias almas. Porque conversión significa convertir, volver al camino. Y la verdad es que uno está en proceso de conversión y no deja de convertirse hasta que llegue arriba, hasta que le toque el momento de llegar a rendir cuentas. Entonces, incluyamos una decena del rosario por la conversión de nuestra alma, de las almas de nuestros familiares y de aquellas almas con las cuales nosotros más nos identifiquemos o sintamos una compasión. Cada uno, la Virgencita María se encarga de ponerle a unos santos deseos en el corazón. Hay algunos que son más sensibles con todas estas temas de aborto, otros con la eutanasia, en fin, hay diferentes temas y razones para pedir la conversión. La Virgencita, cuando le hablaba a Pierina y le pedía estas cosas bellas y hacía estas plegarias al cielo, Pierina veía que se le formaba una esfera de color rosado a la Virgencita en su corazón, como en su pecho. Y en ese momento, cuando leía esto, recordé que algunos instrumentos de la Virgencita María que tienen revelaciones privadas actualmente me han enseñado que
ciertas esferas que aparecen como color rosa, como color verde aguamarina, como color azul cielo, indican la presencia de la Virgen. Y en ese momento lo relacioné y dije, probablemente esas esferas son un signo de que la Virgen está haciendo plegarias al cielo por nosotros. Y en algunas fotografías y registros del santuario hemos visto esas esferas. Las hemos visto en los rosarios de aurora, lo hemos visto en el día 13 de cada mes cuando celebramos el Día de la Rosa Mística, y en las diferentes celebraciones que tiene el santuario en Tenjo. Pues bien, cuando las vean, acuérdense de esto, porque lo vio Pierina y fue una manifestación clara de la Rosa Mística. Bueno, eso en resumidas cuentas, lo que nos pasó en 1978. Viene 1979. En 1979, ya pues fines de la década del 70, la Virgencita en enero le pide a Pierina que le diga a sus hijos que en las iglesias no seamos simples oyentes del Evangelio, que es la palabra del Señor Jesús, sino que seamos verdaderos cumplidores y fervientes practicantes. Un mensaje bastante diciente de la Rosa Mística, y que hemos oído. Muchas homilías de muchos sacerdotes nos dicen, salgan a practicar el Evangelio, que no les entre por acá y les salga por acá, y uno sale de misa y se le olvida, sino practiquémoslo. Hoy en día, con tantos medios y redes sociales donde el Evangelio está en todos lados y te lo replican en múltiples grupos de WhatsApp, en cadenas, y hay diferentes audios, y hay sacerdotes que han ayudado a tener diferentes audios y manera de explicar el Evangelio, pues es mucho más fácil acceder y conocer la palabra de nuestro Señor Jesús en el día. Pero no nos quedemos solo con oírlo, practiquémoslo, hagamos algo concreto, una acción concreta, porque eso sí, cada uno cuando escucha la palabra de nuestro Señor Jesús con el corazón, porque cuando uno la escucha con el oído, la entiende, está de acuerdo, le parece linda y hasta la comparte y saca una reflexión. Pero hoy la invitación que nos hace la Rosa Mística, y que yo me atrevo a hacérselas a ustedes también, es: escuchen con el corazón el Evangelio de mi Hijo, de nuestro Señor Jesús, y póngala en práctica, en hechos concretos. Sí, no es fácil. No, y sabes que hay un tema, y es que muchas veces salimos de la iglesia y al terminar la misa nos preguntamos qué dijeron en el Evangelio y uno no se acuerda. Digamos, así de sencillo es el tema, de inclusive poner esa atención para interiorizarlo, y que no quede como en ese momento de escuchar algo chévere y ya, sino que de verdad me quede para mí y que lo ponga en práctica. Pero para eso necesito acordarme de qué fue lo que me dijeron. Claro, pero muchas veces tú estás poniendo atención y lo haces. Por eso digo, no hay que oír con esto, hay que oír con el corazón. Sí. Y cuando el padre está, el sacerdote está predicando el Evangelio, y cuando da su homilía, quedémonos con algo, abramos el corazón y pidámosle al Espíritu Santo que nos inserte en el corazón aquel santo deseo que nuestro Señor Jesús quiere que yo haga en concreto. Y ahí oyes el Evangelio con el corazón. Ponerlo en práctica no es fácil, porque pues uno puede estar oyendo un Evangelio sobre una sanación, y uno dice, pero yo, ¿cómo puedo sanar? O bueno, entonces Jesús el que me sana, pero yo, ¿cómo puedo poner en un acto concreto al hecho de sanación? Pero resulta que de pronto hay una persona triste en tu familia, hay una persona, de pronto un amigo al que tú hace rato no hablas, no lo llamas, y de pronto sales ese día y lo llamas y le dices, hola, ¿cómo estás? Me acordé de ti. Y esa simple palabra puede sanar, porque acuérdense lo que nos enseñaba también la Virgencita María,
los enfermos se sanan, es con amor. Es con amor. Y el amor es decirle al otro que está lejos de uno, que te acuerdas de él, que lo tienes en tus pensamientos. En fin, hay muchas formas de hacerlo concreto, pero también hay que reconocer que no es fácil esa tarea. Y a veces uno la ve muy gaseosa y uno dice, pero ¿cómo lo hago? Pues bien, la Virgencita, como siempre, en todo nos ayuda. Y en ese momento, entonces, la Virgencita le revela a Pierina cómo se puede hacer práctico el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y le dice que es a través de las virtudes teologales. La Rosa Mística le dice a Pierina, le dice lo siguiente, que se los voy a leer. Voy a leer. Y le dice: sabed, hijos, que la luz de amor que os doy es para iluminar este don de la fe. Ella misma nos lleva a la esperanza grande del paraíso, a la infinita caridad del amor misericordioso de salvación que tiene el Señor por las almas. Con este mensaje corto, pero que vamos a revisar en detalle, la Virgencita nos dice que estas tres hermosas virtudes, ¿cuáles? La fe, la esperanza y la caridad, son el eje central de nuestra relación con nuestro Señor Dios. Por eso se llaman virtudes teologales. Estas virtudes, revisaba yo e investigaba un poco sobre estas virtudes, y estas virtudes son virtudes que nuestro Señor, Papá Dios, y lo quiero explicar con mis palabras de manera sencilla, son semillitas que Papá Dios nos pone a nosotros en el corazón el día que nos bautiza. Yo imagino que Él se las entrega al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando el Padre nos bautiza, nos unge, nos pone la agüita, llegan a nuestro corazón. La fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque Papá Dios es divino, y entonces Papá Dios sabe que comportarnos como hijos de Dios no es una tarea fácil. Él lo sabe, y Él sabe nuestras debilidades, sabe lo que nos cuesta, sabe lo necios que somos, y entonces Él nos da esas herramientas, nos da esas semillitas, y esas semillitas tienen todo el potencial para crecer y aumentar, pero es nuestra responsabilidad primero querer hacerlo. Y cuando le decimos a Papá Dios, sí, queremos que estas semillas crezcan, pues Él se va feliz a permitir que crezcan, a hacer todo lo posible para que crezca en nuestro corazón. Pero debemos también, y ahí es lo que a Papá Dios le gusta, y es que nos esforcemos cosechándolas, cuidándolas, regándolas, abonándolas. ¿Y cómo lo hace uno? Lo veíamos en los capítulos anteriores, que la Virgencita dice: ir a misa y no separarse de los sacramentos. Y orar, la oración es un vínculo muy importante. Si uno le pide a Papá Dios que haga crecer esta semillita de la fe, de la esperanza y la caridad, estas tres semillitas son las que nos van a ayudar a poner en práctica el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nos van a ayudar a comportarnos como los hijos aplicados de nuestro Señor Jesús. Así. Pero uno casi no pide por eso. Y yo les voy a compartir algo que yo aprendí de la persona que me enseñó a rezar el rosario. Y es, préstame tu rosario, préstame tu rosario, y es la camándula que todos conocemos. Tiene al inicio 3 pepitas, que a veces no se rezan. En estas 3 pepitas es donde debemos pedir las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces yo, cuando rezo mi rosario y después del credo, lo primero es rezar el Padre Nuestro. Lo rezo siempre en acción de gracias. Antes de empezar a pedir algo, doy gracias a nuestro Señor, a Papá Dios. Y después cojo estas 3 pepitas, y como se los decía, las virtudes teologales son las que fortalecen nuestra relación con Dios. Entonces, y Dios Trino, Dios Santísima Trinidad. Entonces, en estas 3 pepitas
yo le rezo a Papá Dios y le digo, Papá Dios, aumenta mi fe, y le rezo una Ave María. En la segunda pepita digo, Dios Hijo, Señor Jesús, aumenta mi esperanza, dame una esperanza firme. Y en la última pepita digo, Dios Espíritu Santo, dame caridad, dame una caridad ardiente. Y siempre pongo a la Virgencita María que interceda por mí, porque pues ella es la intercesora y gracias a ella pues estos pedidos van a ser atendidos por su Hijo y por Dios. Entonces les quería contar eso porque ahí es el momento de pedir que en nuestro corazón crezcan esas semillitas que Papá Dios nos regaló en el bautizo, porque solo así pues puedo ser una buena hija de Dios. Es hermoso, Silvia. Y al practicar estas virtudes, digamos, al crecer en estas virtudes, tú vas abonando terreno en tu camino de santidad. Así porque es. comienzas a querer ser cada vez mejor, una mejor persona, a hacer el bien. Y ahí vas desarrollando esos dones que te otorga el Señor para precisamente mejorar tu camino de santidad. Muchas veces sentimos que no tenemos fe y no sabemos por qué, nos falta fe. Y pedir que se nos aumente la fe es vital, es súper importante. Las personas que están iniciando el rezo del rosario, las personas que se están acercando a la iglesia, las personas que inclusive estando en la iglesia no están acostumbradas a orar o no lo saben hacer correctamente, pues pueden comenzar de esa manera, pidiendo por las virtudes teologales, pidiendo la fe, la esperanza y la caridad. La fe en Dios, de que Él existe, de que Él actúa en nosotros. La esperanza de que sus promesas se cumplen, de que vamos a llegar a la vida eterna. Y la caridad que nos da el Espíritu Santo, que es entregarnos en amor a los demás, de ayudar a los demás, de querer servir, de poder acompañar a los más necesitados. Sí, yo les voy a compartir algo muy práctico, porque por lo general eso que tú acabas de decir es lo que nos enseña el catecismo. Eso está en el catecismo. Y uno lo encuentra en los libros, en las doctrinas, qué es la fe, qué es la esperanza y qué es la caridad. Pero les voy a compartir mi ejercicio personal, la forma como yo pude ponerlas, bajarlas de aquí al corazón. Porque leyendo además todo esto, yo decía, 3, Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, fe, esperanza, caridad, oración, sacrificio y penitencia. 3 rosas, blanca, roja y amarilla, la rosa mística. Así como la rosa mística nos enseña y nos pide que hagamos florecer en su corazón 3 rosas, pues también si lo pedimos, Papá Dios hará florecer en nuestro corazón como 3 rosas esas 3 virtudes. ¿Y qué es la fe de manera práctica? La fe es el amor ciego, la traga maluca que uno tiene por Dios. Esa es la traga maluca. La traga maluca, cuando uno está enamorado, me gusta bajarlo al plano terrenal para poderlo, como lo digo, interiorizar. Y es, cuando uno está enamorado, cree todo. Que si estaba, que no estaba, todo lo cree. Entonces cuando uno está tragado de Dios, uno cree en todo. Uno cree en la Biblia, uno cree en lo que dice el sacerdote, uno cree en los dogmas de fe de la iglesia, uno cree en lo que dice el catecismo. Porque sencillamente Dios es todo. Todo lo puedo por Él. Él es todo en mi vida. Sin Él no soy nada. Es esa traga maluca, esa es la fe. Y entonces cuando yo pido, auméntame la fe, a veces uno cree y dice, bueno, auméntame la fe, creer en esto, creer en lo otro, creer en los sacramentos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Sí, hay que hacerlo. Pero la forma como yo lo vivo es mi traga maluca con Dios. Una traga perdida, en donde todo lo que Él me haga llegar a mi corazón, lo creo firmemente. Esa es la fe. Y la esperanza, bueno, y por la fe,
Cuando tú estás tragado, pues tú simplemente quieres hacer lo que esa persona quiere que tú hagas, lo que te pida. Entonces, la fe es aquella virtud, esa traga que te hace hacer lo que Él quiere. Es cumplir la voluntad de Dios. Esa es la fe. La esperanza es esa virtud que a mí siempre me dice, Él te ama y te ama locamente. Y como te ama, nunca va a permitir que te pase nada malo, así estés sufriendo. Así estés enferma, así estés llorando, así te hayas golpeado, te hayas desilusionado, te hayan hecho daño. Él está permitiendo que esto pase para algo bueno. ¿Por qué? Porque sencillamente me ama. Esto es una relación de los dos, así como en la fe yo me enamoro de Él y quiero hacer todo lo que Él me dice, pues Él también me ama locamente y me va a proteger con su poder divino. Y entonces por eso la esperanza es cuando uno no desfallece, cuando uno a pesar del desánimo está feliz, cuando a pesar del sufrimiento está feliz. Y el ejemplo nos lo da la Virgencita María. Cuando le tocó ir a Egipto, cuando le tocó estar al pie de la cruz, cuando se encuentra camino al Calvario con su hijo y los dos se miran, cuando sufre, pero no pierde la esperanza. ¿Y saben por qué? Porque la Virgencita María creyó en las promesas de nuestro Señor. Creyó y cree. ¿Y cuál es esa promesa? Pues que nos ama y que nos va a salvar. ¿Por qué una persona, por qué mi Dios que me ama va a querer algo malo para mí? Pues simplemente para algo bueno estoy sufriendo ahorita. Y te lo ofrezco, Señor. Entonces recuerden, la fe es la traga maluca. La esperanza es Él me ama y no va a permitir nada malo conmigo, nada malo. Así me esté doliendo. Y la caridad, como tú lo explicas, es todo ese amor, esta relación de amor. Él me da, yo le doy, enamorados. Pues empieza a desbordar tu capacidad y empieza a salir amor por tus ojos, por tus oídos, por todos lados. Y entonces, esta es la plenitud ya. Puedes voltear a ver a alguien y ver en esa persona cómo Dios lo ama. Entonces, si la persona que tú amas, que es Dios, ama a esa persona que está sufriendo y tú sabes que Dios también sufre, si Él sufre, pues tú te desbordas en amor por esa persona, por ese prójimo. Esa es la caridad, es el compartir el amor que te da Dios con el otro, porque sencillamente logras entender que ahí está Dios, que lo que le pasa a esa persona le duele a nuestro Señor y tú no quieres que Él sufra. Entonces uno empieza a volverse misericordioso y uno empieza a ayudar a la gente por Dios. Yo lo tengo que decir, yo a veces ayudo a las personas porque quiero que Dios esté feliz, porque quiero que Dios no sufra, porque lo quiero consentir todo el tiempo y termina haciendo uno el bien sin darse cuenta, porque solamente quiere agradar a Dios. Esa es como mi experiencia personal de las virtudes teologales. Son las tres primeras. Sí. Después de las tres virtudes teologales vienen muchas más virtudes. Virtudes cardinales, ahí hay mucho para aprender todavía. Pero comencemos con las teologales. Trabajémoslas, pidámosle al Señor y a la Virgencita que nos ayuden a crecer en nuestras virtudes teologales. Así es. Y lo pueden hacer en el rosario, en esas 3 pepitas que les mostré ahorita. Bueno, ya por último, y para ir cerrando este capítulo, y como abrebocas al que sí realmente va a ser el último, les quiero contar que en 1979 la Virgencita María da su beneplácito a las peregrinaciones. A las peregrinaciones que recuerden fueron iniciadas por el padre Tadeo Laus, un padre alemán. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera, en un mensaje a Pierina, y le dice: para el querido hijo, el padre Tadeo, nuestra particular bendición maternal, porque con el celo ardiente de amor que tiene por mí, ha construido
no muros materiales, sino una fortaleza de espiritualidad que está protegida por coros de ángeles y que se extienden ampliamente a muchos lugares, grandes y pequeños, donde van formándose verdaderos cenáculos de oración, de almas ardientes que honran y aman a mi Hijo Jesús. Donde me llevan, despunta siempre una aurora maravillosa, y allí son enriquecidas las almas con gracias especiales. Es siempre un triunfo del amor a esta madre. Este es, como les decía, el beneplácito y la bendición de la Virgencita María a sus peregrinaciones, a las peregrinaciones, a esa bella misión que inició el padre Tadeo Laus. A finales de la década de los 70, y justo en estos años 78, 79, de hecho un poquito antes, empezó desde el 77, pero a finales ya del 79 se concretó la institución o la constitución de un centro mariano llamado Opus Rosa Mística. Un centro mariano que instituyó el padre Tadeo Laus con la ayuda de un laico muy dedicado a la Virgencita María, un laico que se llamaba Horst Mehring, los dos alemanes. Horst Mehring conoció la obra del padre Tadeo y también se interesó mucho por la Rosa Mística. Sin duda fue otro deseo santo que la Rosita Mística sembró en esta persona, un laico como tú, como yo, común y corriente, que conoció al padre Tadeo Laus y se enamoró de la Rosa Mística y empezó a trabajar con él. Y a finales de esta década crean este centro mariano, Opus Rosa Mística. Y a través de este centro mariano hacen, digamos, con una institucionalidad, las peregrinaciones que el padre Tadeo había iniciado. Horst Mehring era un empresario, él sabía cómo conseguir recursos. Y él empieza a moverse por el mundo, empieza a buscar fuentes de donaciones y de personas que ya vivían y experimentaban los milagros de la Rosa Mística, en sanaciones, en conversiones, en diferentes gracias. Y toda esta gente muy agradecida empieza a hacer donaciones por la causa de la Fundación Centro Mariano Opus Rosa Mística. ¿Y qué hacían? Fabricaban estatuas de madera, réplicas de la Rosa Mística, muchas, y hacían algo muy bello, y era que desde Alemania, de una ciudad donde ellos vivían, que era Hessen, partían los días viernes las imágenes en peregrinación a Montechiari. Después iban a Fontanelle, y recuerden que en Fontanelle, porque la misma Rosa Mística se lo reveló a Pierina, ella estaba siempre presente, en silencio, respetando la bendición del sacerdote y de los demás sacerdotes, porque el padre Tadeo vinculó a más sacerdotes. Y entonces se reunían muchos sacerdotes en Fontanelle y bendecían las imágenes. La rociaban con agua bendita y con agua de la fuente. Y de ahí volvían en peregrinación a Alemania, y desde ahí las imágenes de la Rosa Mística eran numeradas, fechadas y embaladas a diferentes partes del mundo. A través de este centro mariano, ellos crearon, digamos, un procedimiento en donde las personas pedían la imagen, se inscribían, pagaban, y la imagen les llegaba con rosarios, con medallas, con oraciones, y con todo lo que envuelve la devoción a la Rosa Mística. Estas imágenes empezaron a llegar a muchos lados, y no se hicieron esperar las manifestaciones. Resulta que de estas imágenes, pues algunas se manifestaron, muchas, con exudaciones, con lacrimaciones, con escarchas y con múltiples gracias, que es lo más importante. Recuerden al principio cuando Pierina le decía a la Virgencita, por favor, haz un milagro para que me crean, y ella dijo, no voy a hacer un milagro, no va a ser un milagro visible. Los que no vean escarchas, los que no vean lágrimas, los que no vean manifestaciones,
tengan la plena seguridad que donde llega la rosa mística peregrina, hay una gracia. Como lo acaba de decir, a todos los lugares grandes y pequeños donde me lleven, ahí estoy. Hay una aurora maravillosa que se abre. Y es como si se abriera la llave del cielo y cayeran gracias sobre el hogar, la familia, la persona que lleva la imagen de la rosa mística. Y ya lo estamos viendo en el santuario. Ya lo estamos viendo en el santuario. Ahorita tú les cuentas eso. Pero bien, estos detalles se los haremos saber en el próximo capítulo, en donde además vamos a recordar la historia, el origen del rosario de lágrimas y sangre, que les voy adelantando. Este santo rosario o corona fue revelada a una hermana que se llamaba Amalia de Jesús Flagelado, y fue revelado por el propio Jesús y por Nuestra Señora María, quien se presentó en ese momento como la Señora de las Lágrimas, Nuestra Señora de las Lágrimas, en 1929, en Brasil además. En Brasil se le revela a esta hermana religiosa, y el propio Jesús le dice el 8 de noviembre de 1929, cuando le revela a él mismo de su propia boca, le revela las oraciones que recitamos en el Rosario de Lágrimas y Sangre, estas pequeñas jaculatorias. Él le dice después a la hermana: hija mía, lo que los hombres me pidan por las lágrimas de mi madre, yo amorosamente lo concedo. Divi. Silvia, esto nos muestra cómo el amor de la Virgen María por todos nosotros nos lleva a querer crecer cada día más en esto y querer conocerla cada vez más. A mí, cada vez que hablamos acá, se me llena el corazón de amor por la Virgencita y por nuestro Señor Jesús. Hoy quiero, digamos, resumir un poco lo que estamos hablando acá. Pero antes no los dejemos con lo que está pasando en el santuario, con las imágenes de la rosa mística. No, para allá iba, digamos, era parte del resumen. Este proceso de peregrinación en el santuario se está haciendo a través de la rifa de imágenes todos los meses. Imágenes que ustedes pueden seguir aquí en los diferentes videos que salen en el canal del santuario, y ahí van a encontrar, algunas veces se genera una rifa. Todos los meses hay gente participando en las rifas y se están entregando imágenes de la rosa mística con las 3 espadas. Son las que se están entregando ahorita. Estas imágenes ya han partido a sus ganadores y hemos recibido fotografías, videos donde la misma Virgencita se ha manifestado en estas imágenes. Ya está sucediendo, esta peregrinación que se está haciendo está surtiendo efectos, se está manifestando en diferentes partes. Y se manifiesta para pedirnos oración. Así es. Para pedirnos oración. En el capítulo próximo vamos a ver qué significa cuando la Virgencita llora. Así es. Entonces, amigos, vimos hoy las virtudes teologales. Trabajemos en ellas, pidámosle a la Virgen María que nos ayude a afianzar nuestra fe, a construir cada vez más nuestra esperanza y a tener una caridad cada vez más ardiente. Concentrémonos en el Evangelio y en cómo podemos actuar lo que escuchamos, lo que recibimos en el corazón, como le decía Silvia hace un rato. Escuchemos el Evangelio con el corazón y a partir de ahí comencemos a actuar. No seamos tímidos en lo que escuchamos, no lo guardemos solamente para nosotros, compartamos eso con los demás. Visiten el santuario, pero sobre todo no dejen de rezar el rosario. Yo quiero invitarlos a que después de ver este video se animen a rezar el rosario, y acuérdense, en las 3 pepitas iniciales pidan por la fe, la esperanza y la caridad. Recen el rosario todos los días y la Virgencita los va a acompañar siempre. Recen el rosario todos los días y la fe, la esperanza y la caridad van a crecer en ustedes como no se imaginan, y van a invitar cada vez a más personas a que recen con ustedes, a crear esos cenáculos de oración que nos está pidiendo la Virgen María por todas partes.
rezar en familia, rezar con amigos alrededor de la Virgen, alrededor de Jesús, y van a ver cómo su vida comienza a cambiar. Con eso, Silvia, yo quería terminar este mensaje del día de hoy. Amigos, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo capítulo. Compartan este video, inviten a más personas a que vean estos videos y se suscriban al canal para recibir cada vez más información sobre lo que se está haciendo en el Santuario de Rosa Mística en Teno. Hasta luego, amigos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.